Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. Ahora vamos a establecer los balances de materia y energía en un calentador a fuego directo. La solicitud dice así: determine los flujos de calor en kilojoules por segundo y de combustóleo en kilogramos por hora que se requieren para calentar 50 kilogramos por segundo de petróleo crudo desde 20 hasta 500 grados centígrados en un quemador a fuego directo. La capacidad calorífica del petróleo crudo es de 2.1 kilojoules por kilogramo por grado Celsius y el poder calorífico del combustóleo es de 43.534 kilojoules por kilogramo. Bien, vamos a colocar la información que necesitamos para resolver este problema. Primero ponemos las constantes, que son los factores de conversión de kilowatts a calorías por segundo, de kilocalorías a kilojoules, el poder calorífico del combustóleo, el CP del petróleo crudo, que vamos a considerar que es constante, y aquí tenemos también como datos adicionales el poder calorífico de otros combustibles. Bien, los datos que tenemos entonces, la información que nos proporciona son el flujo de entrada de petróleo crudo, 50 kilogramos por segundo, la temperatura de entrada, 20 grados Celsius, y en la salida, si consideramos el equipo que trabaja en estado estacionario, entonces el flujo de salida es igual al flujo de entrada. La temperatura de el petróleo crudo en la salida del calentador es de 500 grados Celsius. Bien, aquí estamos mostrando la representación esquemática de un calentador a fuego directo. Tiene una entrada de petróleo crudo de 50 kilogramos por segundo a 20 grados centígrados. Ese petróleo se calienta y sale a 500 grados Celsius. Se requiere entonces una fuente de calor externa. En este caso vamos a combustionar combustóleo. Bien, el balance de masa para este sistema en estado estacionario es que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Lo que entra es igual a lo que sale en un sistema que trabaja en estado estacionario. El balance de energía nos queda de la siguiente manera: el flujo de petróleo crudo en la entrada por su entalpía en la entrada más el calor que se alimenta al calentador es igual al flujo de petróleo crudo en la salida por la entalpía en la salida. Si despejamos de aquí el calor, nos queda igual al flujo, simplemente F, porque es el mismo de entrada que de salida, por el delta H del petróleo crudo. Entonces, de acuerdo con la definición de delta H, el calor nos queda como el flujo de petróleo crudo por el CP del petróleo crudo por el delta T. Bien, en un equipo que trabaja a presión constante, el calor que gana el petróleo crudo es igual al calor que pierde el combustible al quemarse, o que desprende el combustible al quemarse. Entonces, el flujo de combustóleo que vamos a necesitar va a ser igual al calor que se requiere para calentar al petróleo crudo entre el poder calorífico del combustible que vayamos a elegir. En este caso nos piden de combustóleo. Bien, entonces colocamos acá los resultados. El calor, de acuerdo con la ecuación, es igual al flujo de petróleo crudo, que está en la celda D6, por el CP del petróleo crudo, que está en la celda D9, por la diferencia de temperaturas. Las 500 grados, que está en la celda E7, esa temperatura de salida, menos la temperatura de entrada, que está en la celda D7. Entonces nos queda un flujo de calor de 50.400 kilojoules por segundo. Bien, ahora calculamos el flujo de combustóleo. Entonces tenemos que es
ese calor de 50.400 kilojoules por segundo, que está en la celda G6, entre el poder calorífico del combustible que estamos trabajando el día de hoy, que está en la celda B8. Nos da un flujo de combustible de 1.16 kilogramos por segundo, pero nos piden el resultado en kilogramos por hora, entonces simplemente multiplicamos por 3600 segundos que contiene una hora y nos da un resultado de 4167.7 kilogramos por hora de combustible se requieren quemar para calentar un flujo de 50 kilogramos por segundo de petróleo crudo desde 20 hasta 500 grados Celsius, quise decir. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.